Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Valentina Gutiérrez y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el sector manufactura. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Plan de Trabajo Anual SST en Sector Manufactura. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Joseph Sanabria. Él es ingeniero químico, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniero Sanabria, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Valentina. Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes del día de hoy. Vamos a comenzar con nuestra acción web. Vamos a comenzar con una frase de Napoleón Hill, escritor estadounidense, que nos dice: planifica tu trabajo y trabaja tu plan. Ese es el objetivo de este seminario. Tener en cuenta cómo los diferentes elementos establecidos en los estándares mínimos de la resolución 0312 del 2019 nos permiten hacer esa retroalimentación para poder planificar nuestro trabajo en el plan anual de seguridad y salud en el trabajo, desde un punto de vista estratégico y también evidenciable. Es por ello que está en el tercer lugar en nuestra ruta de conocimiento. ¿Y por qué les digo que este está en el tercer lugar? Porque precisamente el poder definir con claridad los aspectos de accidentalidad y de enfermedad laboral son los insumos base en el cual debemos centrar el horizonte para la formulación del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. En este orden de ideas, pues vamos a tener en nuestra tabla de contenidos, es decir, el día de hoy vamos a tener 3 momentos, como lo solemos tener en nuestros seminarios, donde en el momento 1 vamos a hablar de los insumos requeridos para la elaboración del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. En un momento 2 vamos a definir cuáles son las estrategias, o vamos a hablar del seguimiento al Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y en el momento 3, pues, cumplimiento. Y es muy simple y muy lineal. ¿Por qué? Porque es que nuestro ciclo, planear, hacer, verificar, actuar, se debe evidenciar en estas 3 fases. Los insumos, qué seguimiento le hago y cuáles son los resultados que obtengo. Es una tarea sencilla. Por lo tanto, el objetivo general de este seminario es relacionar los diferentes elementos de los estándares mínimos definidos en la resolución 0312 del 2019 con la elaboración, seguimiento y cumplimiento al Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo en el sector manufactura. Los 3 objetivos específicos que se desprenden, pues son coherentes con los momentos, y en el primer objetivo específico vamos a tener la identificación, es decir, vamos a identificar los insumos que se necesitan para elaborar el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo con base en los estándares mínimos definidos en la resolución 0312 del 2019. En el objetivo específico 2, establecer la estrategia del seguimiento y evidencias que son necesarias en el seguimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y en el objetivo específico 3, determinar los mecanismos de evaluación y verificación al cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa.
Para comenzar nuestro seminario y nuestra acción formativa del día de hoy, pues vamos a hacer el sondeo para mirar qué tanto conocemos o qué tanto intuimos, si podemos así decirlo, de cómo, cuál es la forma, cuál es una de las formas, porque pues hay muchas, realmente hay muchas formas de hacer el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero les quiero compartir mi experiencia desde el punto de vista de efectividad, de productividad, de, bueno, de muchos aspectos, que es lo que permite que el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, más que ser un cronograma de actividades, sea una actividad con un objetivo y con un sentido propio en términos de productividad, rentabilidad, efectividad, que es lo que realmente permite cambiar las acciones de la seguridad y salud en el trabajo en una gestión racional y eficiente en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, le vamos a pedir a Valentina que nos apoye con este sondeo. Valentina. Claro que sí, ingeniero. Entonces podemos darle el espacio al sondeo. Vamos a iniciar entonces con nuestra primera pregunta. Dice, de los estándares a continuación, ¿cuál es el más importante para definir metas en el plan anual en seguridad y salud en el trabajo? A, plan de capacitación. B, estadísticas de ATEL. Y si nos puedes colaborar con qué significa ATEL. Accidente de trabajo, enfermedad laboral. Listo, muchísimas gracias. O C, plan de mejora. C, plan de mejora, o D, todos los anteriores. Entonces tenemos un espacio para votar, por favor. Tenemos que el 14% de nuestros asistentes votó por la opción A, el otro 14% por la opción B, un 5% por la opción C y un 67% por la opción D. Vamos entonces a seguir, por favor, con nuestra segunda pregunta. El Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo es la base para estimar qué estándar de la gestión en seguridad y salud en el trabajo. A, la gestión del cambio. B, la revisión por la dirección. C, la rendición de cuentas. O D, asignación de recursos. Tenemos nuevamente un tiempo para votar, por favor. Listo, ingeniero. Entonces tenemos que el 43% de nuestros asistentes ha votado por la opción A, el 14% por la opción B, el 12% por la opción C y el 31% por la opción D. Vamos con nuestra tercera y última pregunta, por favor. Tercero, el cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo se evidencia en A, la gestión del cambio. B, la revisión por la dirección. C, las estadísticas de ATEL. O D, los indicadores de la gestión en seguridad y salud en el trabajo. Tenemos nuevamente nuestro tiempo para votar, por favor. Y listo, ingeniero Sanabria. Entonces tenemos que el 10% de nuestros asistentes ha votado por la opción A, el 2% por la opción B, el 5% por la opción C y finalmente el 83% por la opción D. ¿Me recuerdas cuál es la opción de Valentina? Los indicadores de la gestión en seguridad y salud en el trabajo. Ok, listo. ¿Comenzamos? Bueno, Claro que vamos sí, a dar inicio. Vamos a dar inicio. Gracias. Bueno, cuando hablamos de los requisitos para elaborar el Plan Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, tenemos que definir o irnos al estándar mínimo. En estándares mínimos, resolución 0312 nos dice qué es lo que debe tener el Plan Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Debe tener unos objetivos del plan. Cuando hablamos de los objetivos del plan, estamos hablando de los objetivos de la vigencia, los objetivos de nuestro trabajo durante ese año. Es decir, a dónde queremos llevar nuestro sistema de gestión a lo largo de ese año.
que es diferente a los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cuando nos vamos a los estándares mínimos, uno de los estándares mínimos en lo que es la primera parte, la del planear de recursos, es cuando nos piden los objetivos se derivan de la política de seguridad y salud en el trabajo. Los objetivos de seguridad y salud en el trabajo es cómo vamos a cumplir esa política que nos proponemos, que es diferente a los objetivos de este plan, que es a dónde queremos llevar al plan dependiendo de la evolución que tenga en nuestra empresa. También tenemos que hablar de las metas a alcanzar al final del año. ¿Y esas metas a qué están relacionadas? Pues las metas están relacionadas a 3 aspectos: a evolucionar el sistema de gestión, a disminuir la accidentalidad y la enfermedad laboral, y tercero, a crear cultura organizacional en seguridad y salud en el trabajo. Pero esas metas son diferentes de acuerdo al estado en que se encuentra la empresa. Y hablo así en esos términos porque hay empresas que hacen muchas cosas en seguridad y salud en el trabajo, pero no las tienen estandarizadas, evidenciadas, documentadas. Y eso pues es una debilidad importante. Y hay otras empresas que hacen muchas cosas, pero la accidentalidad o sigue igual o se aumenta. Y hay otras empresas que tienen una documentación muy fuerte, muy robusta, pero esa robustez de la documentación a veces conduce a que el trabajador no la ejecute de una forma correcta. Entonces, hablar de una sola condición o de un solo estándar para poder definir cuáles son las metas que se van a alcanzar al final del año, no, pues es muy difícil, ¿sí? Y uno debe entender en qué estado se encuentra el sistema de gestión para asimismo definir cuál es la meta que va a alcanzar al final del año. En ese orden de ideas, seguimos con las responsabilidades en la ejecución del plan de forma específica. Y es diferente las responsabilidades en la ejecución del plan de forma específica a hablar de las responsabilidades en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Usualmente, cuando uno define los procedimientos, uno habla de responsables. ¿Qué va a hacer quién? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? Muy bien. Pero cuando hablamos de las responsabilidades en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, es cómo vamos a llevar a buen puerto esas actividades que planeamos para todo el año. ¿Y quién nos va a ayudar en ese sentido? Cuando hablamos de los recursos necesarios, tenemos que mirarlos en varios aspectos. Yo soy un recurso. Cuando hablo de mí, hablo de el coordinador del sistema de gestión, el responsable del sistema de gestión, el líder del sistema de gestión, el jefe del sistema de gestión, como se le quiera llamar. El recurso humano, ya sea una persona o 2 personas o un equipo de trabajo, es decir, cuáles son los recursos, cuál es el recurso humano que se necesita. Y también ahí lo tenemos que mirar en la 0312. No es lo mismo el recurso humano para todos los tipos de empresas. Las empresas pequeñas, hablamos de entre 10 y 50 o menores a 10, pues puede ser un tecnólogo, mientras que cuando ya estamos hablando de 50 y más, tiene que ser un profesional o un especialista. Aquí estoy cometiendo un error. Cuando es por encima de 10, tiene que ser profesional o especialista. Por debajo de 10, sí puede ser un tecnólogo. Pero estas especificidades y estas necesidades se definen de acuerdo al tipo de empresa y a la normativa que está vigente. Pero además del recurso humano, pues también necesitamos recursos económicos y recursos tecnológicos. Cuando hablamos de recursos tecnológicos, pues depende de los peligros a los que esté enfrentada la empresa o que estén identificados en las actividades rutinarias y no rutinarias de la empresa.
Y cuando hablamos de recurso financiero, pues también tenemos que mirar cuáles son las actividades que ejecuta la empresa para también hablar así de una proyección económica. Y finalmente, pues estamos hablando de cómo se refleja esa planeación que nosotros hacemos en ese cronograma de actividades. Pero adicional a ello, ¿de dónde partimos para poder formular la información que les presento en esta diapositiva sobre objetivos, metas a alcanzar, responsabilidades, recursos y cronogramas? ¿De dónde? ¿Cómo, o sea, qué es lo que necesito saber o cómo debo conocer a la empresa para poder proyectar ese plan anual de seguridad y salud en el trabajo? Pues primero debo partir de la estadística de accidente de trabajo y enfermedad laboral. Es decir, de estos indicadores de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es la accidentalidad, eh, frecuencia y gravedad. También tenemos que la enfermedad laboral, si hay enfermedades laborales, si hay personas con enfermedad laboral diagnosticada y otros, pues eso es lo que nos va a definir hacia dónde, cuáles son los peligros que debemos priorizarles la intervención. También tenemos que hablar de una gestión del cambio y esa gestión del cambio pues la podemos proyectar o una de las herramientas más conocidas para proyectar esa gestión del cambio es una matriz DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades o cómo esas oportunidades de la empresa va a cambiar o cuáles son las oportunidades del sistema de gestión? Es importante que identifiquemos las debilidades en seguridad y salud en el trabajo a las debilidades del sistema de gestión. Cuando estamos hablando, y aquí es importante en estos temas de gestión del cambio, hablar de una cosa o por qué diferenciamos seguridad y salud en el trabajo al sistema de gestión. Porque cuando les digo es que el sistema de gestión tiene una documentación robusta. ¿Eso puede ser una fortaleza? Sí. Pero en seguridad y salud en el trabajo, ¿cómo se está implementando esas medidas? Entonces, podemos tener una fortaleza del sistema de gestión, pero esa fortaleza del sistema de gestión, que es una robustez documental, pues puede convertirse o puede ser una debilidad de seguridad y salud en el trabajo, es que los trabajadores no implementan o no adoptan esa documentación por ser tan detallada y tan robusta. Entonces es ahí cuando debemos pensar precisamente en esas debilidades de seguridad y salud en el trabajo, cómo se reflejan en el sistema de gestión, o esas fortalezas en seguridad y salud en el trabajo, cómo se reflejan en el sistema de gestión. Entonces, aquí el mensaje es claro. Diferenciemos entre la seguridad y salud en el trabajo como prevención de accidente de trabajo y enfermedad laboral, a lo que es el sistema de gestión, que es la estandarización de esas actividades en pro de la prevención. También tenemos otros aspectos como la revisión por la dirección, es decir, cuáles son nuestros aciertos y cuáles son nuestros fracasos en esa gestión que hemos hecho de seguridad y salud en el trabajo. Debemos ser muy objetivos, porque es que usualmente cuando hablamos de en esa revisión por la dirección queremos mostrar todo lo bueno y dejar oculto lo que no fue tan bueno. Y es ahí donde acuño una de las frases de investigación, en el cual trabajé hace mucho rato, que era una mala respuesta o una respuesta negativa no es algo malo. Una respuesta negativa ya nos está diciendo que por ahí no debemos ir. Y que no debemos ir por ahí, ¿por qué? Porque no vamos a lograr los resultados esperados. Entonces, el decir sí, resulta que pues se hizo esta planeación, pero la ejecución no salió perfecta, porque nunca va a haber una gestión perfecta, nos va a permitir retroalimentarnos en lo que estamos haciendo. También tenemos identificación de actividades rutinarias y nuevas.
Aquí cuando hablamos de actividades rutinarias y nuevas estamos hablando del sistema de gestión. No estamos hablando de las actividades, de la identificación de actividades dentro de la matriz de peligros para identificar peligros, no. Estamos hablando de cuáles son las actividades rutinarias para el sistema de gestión y cuáles son las actividades que permiten evolucionar o le permiten evolucionar al sistema de gestión. Y hablamos de los costos de las actividades propuestas. Ahí tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Primero, cuáles son los recursos propios de la empresa. ¿Cuánto le está posibilitado a la empresa gastar en actividades de seguridad y salud en el trabajo? Otra cosa son los recursos, bienes y servicios que necesito para garantizar los aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces hablemos de elementos de protección personal, que es un tema tan álgido y tan sensible, porque es que entregamos elementos de protección personal y no le hacemos seguimiento, el trabajador no los utiliza correctamente, los deteriora, los daña, etc. Entonces, la entrega de elementos de protección personal, si bien es una actividad rutinaria, pues miremos cómo le aportamos al programa de manejo de elementos de protección personal como un valor agregado a nuestro sistema de gestión. Entonces, ahí vemos la diferencia. La diferencia es, la actividad de seguridad y salud en el trabajo es entregar los elementos de protección personal, pero la actividad del sistema de gestión es hacer seguimiento a esa entrega de elementos de protección personal y verlo en temas de costos. Entonces, ahí ya empezamos a articular varios aspectos. ¿Qué es? El presupuesto como recursos necesarios para la ejecución del sistema de gestión, pero también efectividad, recursividad, productividad de nuestras actividades. Es decir, si estamos convenciendo a nuestros trabajadores de usar esos elementos que nosotros les estamos dando. Esa es una pregunta que nos debemos hacer para saber qué también estamos haciendo nuestro trabajo. Y desde el punto de vista de estándares mínimos de la resolución 0312 del 2019, pues cómo se articulan estos insumos con este plan anual de seguridad y salud en el trabajo. Pues con unas actividades rutinarias y no rutinarias. Rutinarias como la primera. Son formación de COPAS, capacitación de COPAS y conformación de comité de convivencia. Sabemos que cada 2 años toca hacer conformación de COPAS y conformación de comité de convivencia. Es una actividad rutinaria bianual. Pero la capacitación al COPAS, si bien es una actividad rutinaria, los temas de capacitación no son iguales. Los seguimientos no son iguales. La validación no es igual. Entonces miramos cómo hay actividades rutinarias y hay otras actividades que no lo son precisamente en pro de esa efectividad y productividad. Lo mismo pasa con la capacitación. Hay programas de capacitación, programación y promoción y prevención de PIP. Y esa capacitación y prevención también va atada a lo que son las inspecciones. ¿Cómo estamos haciendo inspecciones en esas tareas o en esos trabajadores que tienen tareas que implican un alto nivel de peligrosidad? Y también hablamos de la capacitación, inducción y reinducción en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y finalmente, de otra fase del ciclo del planear, que es la gestión del cambio, hacemos la evaluación del impacto de cambios internos y externos en el desempeño de la entidad, el desempeño de nuestro trabajo en el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Mientras que ya cuando hablamos de la ejecución, aunque estamos todavía en un ciclo del planear, pues hay unas actividades rutinarias, como cuáles, como la actualización de la política de seguridad y salud en el trabajo, que debe ser anual, como la rendición de cuentas, que debe ser anual, pero son mecanismos diferentes, porque la actualización de una política es diferente.
la rendición de cuentas de una persona con otra es diferente, ¿sí? Entonces, son actividades rutinarias, pero dependen de las características y las condiciones de la empresa. La comunicación es una actividad estándar, es una actividad rutinaria. Las adquisiciones, la provisión de bienes y servicios es un tema anual también permanente. Y contratación, en el caso de proveedores y contratistas, es la evaluación que se le va a hacer anualmente a esos proveedores y contratistas frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, la herramienta de estándares mínimos en sí. Mientras que cuando hablamos del hacer, de la planeación del hacer, desde el punto de vista de los estándares, tenemos 3 estándares. Gestión de la salud, gestión de los peligros y riesgos y gestión de las amenazas. En gestión de la salud, las actividades están relacionadas con la ejecución o la implementación del profesiograma, la ejecución de actividades de jornadas de salud, entre otros. Cuando hablamos de la gestión de los peligros y riesgos, pues hablamos de la estadística de accidentalidad y enfermedad laboral, que van muy de la mano con las actividades que se propongan en estos peligros y riesgos. Y gestión de las amenazas, que va enfocado al fortalecimiento del plan de emergencia y del conocimiento de las brigadas integrales. Estas actividades rutinarias, ¿cómo salen? ¿Cómo se identifican actividades rutinarias? Pues según la actividad económica, la valoración del riesgo y los planes de acción por accidentalidad y caracterización de la accidentalidad es lo que nos permite llegar a ese día a día, a hacer lo que se propone, como su nombre lo indica, en el documento del Plan Anual de Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo. Cuando tenemos todo planeado, es decir, qué recursos necesitamos, qué vamos a contratar, a quién vamos a contratar, con qué periodicidad. Entonces, miramos algunos aspectos de ese tema de recursos, ¿sí? Y de esos recursos van asociados también a este hacer, a esta gestión de la salud, gestión de los peligros y riesgos y gestión de las amenazas. ¿Por qué? Porque necesitamos ayudas. Necesitamos materiales, herramientas, equipos. Mientras que hay otras actividades que, pues como su nombre lo indica, son de apoyo. Y ese apoyo precisamente es una actividad que viene de ARL, que también tiene un recurso, que parte de esa priorización en la valoración del riesgo, en los planes de acción que hace la empresa por accidentalidad y caracterización de la accidentalidad, y las involucramos de una forma rutinaria, aunque también ahí se debe ver la evolución de la empresa en esa prevención de accidente de trabajo y enfermedad laboral. Y cuando ya tengamos todo eso planeado y en ejecución, pues debemos hablarle de un seguimiento. ¿Cuáles son los mecanismos del seguimiento de toda actividad? Pues primero, la gestión y los resultados. ¿Cuál es el indicador de gestión de la persona durante el desarrollo de sus tareas? Tenemos la efectividad, es decir, qué tan efectivas están haciendo las acciones, teniendo en cuenta pues la accidentalidad y los planes de acción desarrollados o propuestos para el cierre de ese accidente de forma específica. Recordemos que todo accidente, incidente también, debe ser investigado y su investigación debe quedar reposando en la empresa si es un accidente de trabajo leve o moderado, básicamente. Y la viabilidad, es decir, qué actividades planeadas se ejecutaron, cuáles se reprograman o definitivamente no se ejecutan. Hacer este ejercicio nos permite retroalimentar la planeación y reaprender de los errores cometidos en esta fase, como les decía anteriormente.
Cuando nos vamos al cumplimiento y efectividad, entonces tenemos que hablar de indicadores. Y entonces miremos el tema de indicadores de gestión desde la base. Cuando hablamos de indicadores de gestión, estamos hablando de, perdón, me vuelvo a ubicar. Démonos cuenta cómo los indicadores de gestión están tanto en el seguimiento como en el cumplimiento y la efectividad. Entonces, ahí es cuando debemos precisar el tipo de indicador que se desarrolla, la facilidad para analizar ese indicador y cómo ese indicador refleja realmente lo que se busca. Mientras que en el seguimiento, el indicador de gestión es un indicador de proceso. Es decir, me está diciendo cómo va el proceso. En la parte de cumplimiento y efectividad tenemos que hablar de los indicadores de gestión desde el punto de vista del resultado. Cuando hablamos del indicador de resultados, ahí tenemos que mirar, ¿fue viable? ¿Fue efectivo? ¿Cómo fue la cobertura? ¿Cómo fueron las estrategias? ¿Realmente sí generó un impacto? ¿Sí se disminuyeron las estadísticas de accidentalidad y se ejecutaron los planes de acción y se disminuyó los actos inseguros y las condiciones inseguras? ¿Qué tanta es mi población cubierta? Esa es la base para mirar la efectividad y la rentabilidad del proceso. ¿Cuál es el proceso? El proceso es el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y eso, ¿a dónde o cómo la podemos determinar? ¿Con qué elemento va relacionado? Con una auditoría interna. La auditoría interna nos dice si se está haciendo lo que se propuso hacer, si son inefectivas las acciones o son efectivas las acciones, y cómo estamos cumpliendo nuestro objetivo, además de cómo se está cumpliendo la implementación de los estándares mínimos en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, démonos cuenta de la importancia que tiene la auditoría interna. La auditoría interna no es solamente para verificar que lo que se está haciendo sí se está haciendo, sino para también identificar si tiene esa efectividad, ese cambio, está logrando ese impacto que es lo que se busca. Y otro mecanismo por el cual se determina el cumplimiento y la efectividad de ese plan anual de seguridad y salud en el trabajo es en la revisión por la dirección. Recordemos que la revisión por la dirección debe estar en cabeza del representante legal, donde uno le cuenta lo que logró de acuerdo a lo que planeó. El seguimiento permite retroalimentar la planeación y aprender de los errores cometidos en esta fase. ¿Sí? Y de un seguimiento correcto, entonces vamos a tener unos indicadores muy robustos que nos permitan saber si realmente vale la pena o no lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, en qué términos, en los términos de lograr que disminuya la accidentalidad en seguridad y salud en el trabajo y por supuesto la enfermedad. Esto es, pues, en gran medida lo que les quiero compartir y voy a profundizar un poquitico en qué actividades son rutinarias y qué actividades son nuevas. ¿Cuáles son las actividades que le permiten a uno mantener el sistema de gestión y cuáles son las actividades que le permiten evolucionar al sistema de gestión? Cuando hablamos de las actividades que tenemos que hacer de forma rutinaria, voy a hacerle un zoom a esta diapositiva. Entonces, miramos que hay muchos elementos en seguridad y salud en el trabajo que tienen que hacerse de forma permanente.
Y una forma de evidenciar esto es en la comunicación del peligro. La comunicación del peligro, ¿sí? Que son los mecanismos de comunicación, en el cual también involucramos los mecanismos de participación y consulta, son permanentes, son rutinarios. Debemos dejarlo evidenciado en ese cronograma de seguridad en un trabajo. Pero otros aspectos que también se tienen que tener de una forma rutinaria es el plan de inspecciones, ¿sí? Entonces no hablamos solamente del plan capacitación, sino del plan de inspecciones, que tiene una doble entrada. Son actividades rutinarias, claro que sí, más el plan de inspecciones, porque son los elementos a inspeccionar, cómo inspeccionarlos, pero tienen una evolución desde el punto de vista de cómo me doy cuenta, qué mecanismo establezco para saber si esos formatos realmente los están llenando de una forma racional o simplemente los están llenando por llenar. Es ahí cuando hablamos de la productividad y de la rentabilidad del proceso de seguridad y salud en el trabajo. ¿Que en dónde se evidencia? Pues también en la rendición de cuentas. Entonces dense cuenta que es una actividad rutinaria, pero a pesar de ser una actividad rutinaria, pues tiene un componente nuevo que es precisamente hacia dónde lo queremos llevar desde la meta que nos hemos propuesto para ese año en particular. También debemos tener en cuenta esas adquisiciones, ¿sí? Que era lo que les decía. Esas adquisiciones son actividades rutinarias. Estoy comprando mis elementos de protección personal, estoy enviando a mis trabajadores a sus exámenes médicos ocupacionales, estoy, por ejemplo, la batería de riesgo psicosocial, estoy aplicando la batería de riesgo psicosocial. Son actividades, esa provisión de bienes y servicios que se proyecta desde la fase del planear, pero que son actividades rutinarias porque toca hacerlas de forma normativa o otros aspectos. ¿Cómo vamos evolucionándola? ¿Cómo eso le contribuye a esa meta que nos propusimos para ese año? ¿Cómo estamos? ¿Cómo? Y en la parte de contratación, que es una de las actividades más rutinarias, ¿sí? Todos los años tenemos que evaluar a nuestros contratistas, pero dentro de nuestras metas podemos fijar un aspecto que diga que desde nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo vamos a apoyar a esos contratistas para que mejoren su calificación desde el punto de vista del cumplimiento de los estándares mínimos. Claro que sí. Entonces démonos cuenta que es una simbiosis, por así decirlo, o ¿cómo decirlo? Una articulación en cómo lo rutinario, cómo el cumplimiento de esos estándares nos permite cumplir metas a partir de esa evolución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que nos va a permitir mostrar a la gerencia y a la alta dirección en el momento de esa revisión que sí lo estamos llevando a cabo, ¿sí? Y cuando hablamos precisamente esos tres aspectos de salud, de peligros y riesgos y de amenazas, que son del ciclo del hacer y que son muy propios de la actividad económica, de la valoración del riesgo y de los planes de acción por accidentalidad, ahí tenemos que mirar aspectos que ya tratamos en seminarios anteriores, pero que les quiero recordar. ¿Cómo estamos articulando esa accidentalidad en ese procedimiento de identificación o en esa actualización de peligros, de esa matriz de peligros y en esa valoración del riesgo? Entonces hablamos nuevamente de una actividad rutinaria que es actualizar la identificación de peligros, valoración y evaluación del riesgo como
insumo base del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que si bien es una actividad rutinaria porque toca hacerla todos los años, es una actividad que me va a permitir o que nos va a permitir determinar la productividad y la rentabilidad de nuestro proceso de seguridad y salud en el trabajo en términos de inversión. ¿Cómo refijamos esa inversión? En los indicadores. Debemos tener, en la medida en que evoluciona el sistema de gestión, debemos también tener una disminución del indicador de accidentalidad, del indicador de enfermedad laboral. Disminuir también el indicador de actos y condiciones inseguras. Y ahí es donde tenemos que establecer los mecanismos para mirar cómo esa identificación de condiciones y actos inseguros retroalimentan la valoración del riesgo para mirar si estamos mejorando la cultura en seguridad y salud en el trabajo en la empresa o estamos haciendo actividades que no están generando impacto. Y el impacto, que es uno de los indicadores que es uno de los indicadores más difíciles de formular y de entender. ¿Cómo estoy midiendo el impacto y cómo ese impacto está realmente logrando el objetivo propuesto y alcanzando la meta que definí al inicio del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo? Entonces, es ahí como nos damos cuenta que hacer el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, desde el punto de vista de los componentes, perdón, me voy, de los componentes del planear, nos va a llevar a través de los componentes del hacer hacia los componentes del verificar. Entonces, eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo y por estarnos acompañando en esta formación, y vamos a ir nuevamente con nuestro sondeo. Valentina, ¿nos ayudas, por favor? Claro que sí, señor. Entonces vamos con nuestro sondeo final para ver con qué conocimientos, qué conocimientos adquirieron nuestros asistentes. Vamos entonces con nuestra primera pregunta, por favor. De los estándares a continuación, ¿cuál es el más importante para definir metas en el Plan Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo? A, plan de capacitación. B, estadísticas de ATEL. C, plan de mejora. O D, todos los anteriores. Tenemos nuestro tiempo para votar, por favor. Listo, ingeniero. Entonces, el 8% ha votado por la opción A, el 4% por la opción B, el 6% por la opción C y el 82% por la opción D. ¿Cómo nos fue en esta pregunta? Pues realmente todos tienen que ver. Sí, efectivamente, el D son todos los anteriores y estamos de acuerdo. Las metas se definen a partir de la cultura organizacional, las estadísticas de accidente de trabajo y los planes de mejora. Pero realmente, ¿sí? Realmente resalta las estadísticas de accidente de trabajo y enfermedad laboral. Es precisamente la cultura organizacional y los planes de mejora cómo le apuntan a disminuir las estadísticas de accidente de trabajo y enfermedad laboral. Entonces, aunque la respuesta es correcta, es importante cómo esas actividades que hacemos se reflejan en esas estadísticas de accidente de trabajo y enfermedad laboral. Listo, ingeniero. Muchísimas gracias por la retroalimentación. Vamos con nuestra segunda pregunta. Segundo, el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo es la base para estimar qué estándar del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. A,
la gestión del cambio, B, la revisión por la dirección, C, la rendición de cuentas o D, asignación de recursos. Tenemos nuestro tiempo para votar, por favor. Listo, ingeniero. Entonces el 35% de nuestros asistentes ha votado por la opción A, el 15% por la opción B, el 12% por la opción C y el 38% por la opción D. ¿Cómo nos fue con esta pregunta? Efectivamente es la opción D, es la que tiene más puntaje, es la asignación de recursos. ¿Por qué? Como les decía en una de las primeras diapositivas, cuando hago mi plan anual de seguridad y salud en el trabajo, implícitamente estoy definiendo la base para calcular esa asignación de recursos. ¿Qué recursos necesito? ¿Cuánto voy a gastar en elemento de protección personal? Si voy a contratar la batería de riesgo psicosocial este año, si no, si la empresa tiene un riesgo psicosocial bajo, pues va a ser bianual. Si son los exámenes médicos, son anuales o bianuales, o cuáles son anuales, ¿sí? Entonces, precisamente esas actividades de planeación, en donde también tengo que involucrar cuál es el recurso que me da la ARL, pues me va a permitir determinar esa asignación de recursos y esa proyección de recursos a lo largo del año para la ejecución de este plan que me he propuesto. Listo, ingeniero, muchísimas gracias. Vamos ahora con nuestra tercera y última pregunta. El cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo se evidencia en A, la gestión del cambio, B, la revisión por la dirección, C, las estadísticas de ATEL o D, los indicadores del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Vamos, por favor, a votar en esta última pregunta. Bueno, ingeniero, tenemos entonces que el 5% de nuestros asistentes ha votado por la opción A, el 7% por la opción B, el 14% por la opción C y el 74% por la opción D. ¿Cómo nos fue en esta última pregunta? Efectivamente es en el 74%, tiene la razón. Los indicadores del sistema de gestión son los que permiten evidenciar el cumplimiento del plan. Recordemos que la gestión del cambio es un insumo para hacer el plan de trabajo anual. En la revisión por la dirección presentamos, ¿sí? Presentamos lo que hicimos, cómo lo hicimos, lo que logramos, cómo se impactó las estadísticas de accidente de trabajo y enfermedad laboral, pero ¿cuál es nuestro soporte? Nuestro soporte para decir que sí hicimos lo que hicimos son los indicadores, ¿sí? Es lo medible. Logramos de cuántas actividades ejecutamos de las que planeamos. Nos está dando un indicador, es medible. ¿Cuál es la cobertura de la población? Medible, ¿sí? Los indicadores del sistema de gestión es lo que nos permite medir de una forma objetiva que cumplimos con lo que nos propusimos y es lo que nos permite también soportar que logramos las metas que nos propusimos al principio de la vigencia o del año cuando formulamos nuestro plan. Listo, ingeniero, muchísimas gracias. Entonces, te doy el espacio para que te despidas de los asistentes. Pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos por su participación, espero que de acuerdo a lo que vimos me devuelvo un poquito, permítanme me devuelvo un poquito, en el sondeo, pues espero que se refleje y se ha reflejado el aporte que hemos hecho desde esta acción educativa y los invito muy cordialmente a nuestra siguiente acción educativa frente a cómo a hablar y a profundizar un poquito más en cómo formular los indicadores del sistema de gestión conforme a los objetivos y las metas que nos tracemos en esta fase de planeación del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Valentina, muchas gracias por el apoyo. Bueno, con muchísimo gusto, ingeniero. Sanabria, muchas gracias por esta intervención y por compartir con nosotros este valioso espacio académico. Nos veremos entonces en una próxima oportunidad. De igual manera, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación. Recuerden visitar nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se genera para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.com. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un feliz día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender
que trabajando con amor, la vida se hace positiva.